¿Cómo les va? Nueva edición de Cortinas de Humo, post-electoral. Ya pasó casi una semana de las elecciones, pero parece que hubieran pasado 10 años. ¿Cómo te va, Emi? ¿Cómo andás? Ahí, manejando. Manejando con... recuperándote de accidente doméstico. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer en la hora y media que tenemos, primero un repasito y algún análisis sobre los resultados del domingo pasado, si fue sorpresa, si no fue sorpresa, las encuestas y algún análisis. También algunos cambios vamos a repasar algunos cambios en el gobierno, últimas reuniones, decisiones de política económica y bueno, el vínculo con la política exterior. Nos interesa meternos un poco en la actualidad internacional. Nos vamos a pisar con Unimundo en lo que tiene que ver con Colombia y Venezuela. Entonces tenemos un ratito. También quería ver algunos números, particularmente respecto de educación, porque somos una radio de la universidad y hay alguna información circulando, algún estudio sobre evolución presupuestaria del gobierno nacional, gasto en educación, que dice que lo que se gastó en la gestión Milei y lo que se piensa gastar para el año que viene es un poquito menos del 1% del PBI, cuando tenemos una ley que dice que tiene que ser el 6%. Solamente se llegó una vez la ley, es del año 2006, solamente se llegó creo que en el año 2015. De todas maneras, estamos en uno de los gastos en educación más bajos de los que se tenga memoria. Me gustaría repasar un poco esos números porque nos involucran directamente y hubo como una especie de corrimiento en la agenda mediática a partir del lunes, en donde un montón de cuestiones como salud y educación desaparecieron directamente del temario, estaban muy al tope por accionar de la oposición, estimo por el accionar del Congreso y bueno, por un montón de errores no forzados del gobierno. Y desaparecieron de la agenda. No quiere decir que hayan desaparecido del mundo real, que desaparezcan de los medios, de los grandes medios, inclusive de las redes sociales. No quiere decir que desaparezcan como cuestión. Entonces, como el sentido de este programa es precisamente tratar de volver a tocar ciertos temas que son estructurales y recurrentes. Entonces nos vamos a tratar de hacernos un ratito para hablar de eso también. Y como el fin de viene lindo, hace calorcito, por lo menos el sábado está bueno, nos vamos a dedicar a hacer un poco de agenda cultural, agenda de actividades en lo que respecta a qué se puede hacer en La Plata y su zona de influencia, que es donde está la radio, que transmite del 8º piso del edificio Sergio Caracachov. Y después en el próximo bloque vamos a decir bien cómo nos pueden escuchar y ver. Entonces, esto es lo que estaba planteado para este programa. Creo que como introducción es bastante, serán una serie de introducciones mucho más largas, pero por ahí sería interesante escuchar un temita musical corto, nos acomodamos y empezamos a hablar del panorama político argentino. Laura. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bien, ahora, como dice el separador, vamos a charlar un rato de política, pero
Primero lo que queremos contarles es que estamos vía web, ¿no? Nos pueden encontrar a través de la página de Radio Nos pueden encontrar a través de la página de Radio Universidad de La Plata, .edu.ar, donde pueden escucharnos. Además, el programa lo encuentran como Cortinas Humeantes en Facebook. Y a Adolfo lo encuentran como Espacio Alois en Instagram, donde hace vivos de los bloques que hacemos, que después subimos como Reels. De hecho, en este momento estamos iniciando un vivo y vamos a charlar sobre resultados electorales. A ver, yo lo dije en mis redes sociales. Después de la elección, no lo dije aquí al aire porque no suelo hacer pronósticos y creo que la realidad me viene dando la razón. Y tampoco confiamos en las encuestas. Y vamos a charlar acá con Emi. A nivel nacional, en la única que le pegué fue en el resultado global de las listas del PJ, que yo le calculaba un 30 y un 31, o sea, ahí acerté. No tanto de provincia de Buenos Aires, vamos a charlar un poquito más adelante, pero en el global nacional, yo no veía al gobierno en el último mes bien posicionado. Igual, bien posicionado significa, voy a hacer este recuento. Si bien yo pongo entre pinzas las encuestas y aquí las ponemos por varias razones, muchas, tiene que ver con que son una forma de operar, de construir consenso de la opinión pública y de operar cuestiones electorales. Por otro lado, hay que ver con qué método se hace, y hay un problema que cualquier empresa encuestadora te puede decir en términos honestos: no es tanta la gente que hoy contesta una encuesta. Entonces hay que ver la motivación que tiene una persona para contestar una encuesta y la motivación que tiene una persona para no contestarla. Entonces, de repente, quien contesta una encuesta tiene una motivación porque está más interesado en la política, etcétera, etcétera, y hay mucha gente en este momento que no se interesa en la política, por lo tanto, eso deforma el resultado. Dicho esto, si uno analiza los trabajos más serios, y durante el primer año de gestión, Javier Milei tuvo un importante apoyo que llegó a la mitad de la población. No en términos electorales, sino de sondeos, y por ahí es lógico en el sentido que se venían, digamos. Ganó la elección, aplicó su programa económico, y la gente le dio un año de changüí. Dicho así muy improvisadamente. Lo que uno ve es problemas en el gobierno a partir del caso Libra. ¿Se acuerdan en enero de esta criptomoneda que está siendo investigada por estafa? No solo en Argentina, sí, sino en Estados Unidos. Bien, a partir de ahí hay problemas. Se unen esos problemas a que cae la inflación, pero la economía no se reactiva. Como decimos aquí en el programa, citando lo que escuchamos, no hay plata en la calle. Se une al hecho de una constante presión sobre el precio del dólar, porque el gobierno no acumula divisas y porque banca la bicicleta financiera, las importaciones de todo. Digo, un esquema Martínez de Oz o Domingo Cavallo, ya le hemos charlado aquí. El gobierno en marzo se queda sin dólares, préstamos del Fondo Monetario Internacional. Severas internas en el gobierno, muy fuerte interna en el gobierno. Probablemente las filtraciones del caso de los audios de Españolo se deban a esas internas. Coincide un momento a mitad de año del gobierno de no hay la recuperación en vez de la economía, no hay reactivación, los salarios están por el piso, no hay consumo, el escándalo de los de las escuchas, de los audios de este funcionario de Javier Milei, ex abogado de Javier Milei,
Y coincide con que el Banco Central se está quedando, digamos, que el gobierno se queda sin dólares para sostener el dólar en los 1.200, 1.300, 1.400 pesos, hasta los 1.500. Y el gobierno pierde la iniciativa política. Ahí uno ve que el resultado electoral oscila entre el 30 y el 40%. Piso del 30, techo del 40. Y en el último mes, con el escándalo del primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, con el accionar de toda la oposición en el Congreso, pierde definitivamente la iniciativa. ¿Cuándo lo recupera? Cuando Donald Trump le tira un cable. Un cable político y económico. Fundamentalmente económico por la intervención del Tesoro, digamos, el swap, y fundamentalmente la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario argentino. Entonces ahí retoman la iniciativa política. Personalmente yo pensé que iban a estar también en el 30, y mi duda en el 30, quizás el 35 para el gobierno, no más, y mi duda era qué iba a pasar con toda la gente que está en el medio, si iba a votar o no, la asistencia, digamos, qué podía pasar con Provincias Unidas, era mi duda. Bueno, la duda me la despejó el gobierno. Estuvo en, si yo pensaba, el piso es el 30 del gobierno y el techo es el 40, llegaron al techo. Sí, hicieron la mejor, en mi análisis hicieron la mejor elección que podían hacer. Sí. Entonces yo lo escribí el lunes, digamos, le reconozco al gobierno que recuperó la iniciativa política y debo reconocer también que haberlo, digamos, y yo en eso me equivoqué, haberlo puesto a Javier Milei a la cabeza dio resultado. Es decir, el ganante electoral todavía es Javier Milei. Después podemos hacer un montón de análisis de tipo cultural, ideológico. En ese sentido hay que reconocer, frenaron la interna, digamos, ante el abismo, que el abismo era sacar aproximadamente lo mismo que la principal oposición, que es digamos, el PJ más o menos unido. Esa era la peor elección que podían hacer. Un empate. Porque excepto en Provincia de Buenos Aires, no, ni en Santa Fe, ni en Córdoba, ni en Mendoza, ni en Entre Ríos, podía ganar una lista del PJ. De hecho, ni hablar en Cava. De hecho, en Mendoza, la Libertad Avanza ganó con un 53%. En Cava la duda era qué podía pasar con López Murphy, pero era muy difícil que fuera de la provincia de Buenos Aires una lista del PJ le ganara a alguien. Perdón, en los distritos grandes, no fuera de la provincia de Buenos Aires, porque hay provincias que no. Estoy hablando de distritos muy numerosos. Entonces, para sacar alguna ventaja, el PJ tenía que hacer una diferencia en provincia de Buenos Aires. Sí, para desequilibrar. Si el gobierno se caía a 30 para sacar más del 31% que sacó, el peronismo tenía que hacer una buena diferencia en la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de la peor elección, que era que el oficialismo sacara 30 puntos. La peor. Que era la que yo pensé, digo, bueno, está muy mal, por ahí sacan 30, 35 cuando mucho. El PJ sacará el 30, si ellos sacan el 33, 34, van a decir ganamos. Y le van a decir a Donald Trump y a veces ganamos, por poquito, pero ganamos. Sacaron más, sacaron el 40. Votó, es la elección votó el 68%. Nunca en una elección nacional, ni de medio término, ni de elección presidencial, votó tan poca gente. Ese es otro fenómeno que hay que ver, el ausentismo, es una combinación. Entonces hicieron, no quiero irme muy largo, esto es un análisis personal, digamos, aquí está Emiliano, digamos, esto es una visión particular, hicieron la mejor elección que podían hacer en esta coyuntura. Motivos, digamos, me puse a hacer números, de hecho estoy escribiendo algo pero me estoy tomando tiempo para fundamentar, me puse a hacer números.
Matemática pura. De cada 100 personas que están en el padrón electoral de todo el país, ejercieron su derecho al voto 68 personas, el 68%. O sea, hubo 32 personas que no concurrieron a votar. Ujú. De esas 68 personas, 27 metieron una boleta violeta en la urna. 21 metieron alguna lista del PJ. 5 metieron alguna de las listas de Provincias Unidas. Y 2, una lista del FIT. Y después, partidos provinciales, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, velozmente, 1/3 de la población no vota. Casi 1/3 de la población, un poco menos, ¿no? 27, ¿verdad?, apoya al gobierno. Y otro tercio votó fundamentalmente al peronismo y otras opciones que son opositoras. Ujú. Entonces, en términos electorales, ¿cómo gobiernan? Con el apoyo de algo menos de 1/3 de la población, la oposición de otro tercio y otro tercio que en callo otorga. Si vos no concurrís a votar, estás avalando que esté lo que está. Ujú. Podrás pensar que está mal, que está bien, pero no ejerces tu derecho al voto y no hay un estado de movilización popular, de rebelión popular, que vos decís, no votan porque quieren otra cosa, ¿no? Quien se queda en su casa avala. Sí, Quien sí. no vota, ni moviliza, ni protesta, ni nada, avala. Por ahí no está de acuerdo, no sabemos, no se manifiesta. Ujú. Entonces, si vos tenés 1/3 de la población que está pasiva electoralmente, un poco menos de 1/3 que mete la boleta, eso no quiere decir que sea gente convencidísima. Ujú. Mete la boleta. Dentro de esos 27 personas mayores de 16 años que votaron y metieron la boleta violeta, hay un porcentaje que está convencido de que este es el modelo que va a sacar al país adelante o que se ve beneficiado por este modelo. Y al otro porcentaje que dice, yo voto esto porque lo otro fue peor, porque tengo miedo que esto se vaya al diablo, Ujú. porque por fin tengo un poco de estabilidad y puedo prever por XXXX. Y quien vota oposición, vota o porque considera que este no es el modelo del país, o sencillamente porque no le está yendo bien, y vota otra cosa porque no le está yendo bien. Y hay mucha gente que no le está yendo bien. Yo diría que la mayoría, la amplia mayoría. Mi análisis no es un análisis al uso, digamos. Los análisis que yo he ido leyendo, digamos, el análisis mío, tiro, digamos, podemos repasar no sé cuánto tiempo, porque ya tenemos informativo. Un análisis específico que lo podemos hacer después merece la situación de la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral del país y es un distrito en donde hubo una elección provincial, en donde hubo un resultado, y hubo otra elección nacional donde hubo otro resultado, es una victoria del justicialismo, digamos, en 7 de septiembre, y una especie de empate. Ganó una especie de empate. Pero que es una victoria para el oficialismo porque la expectativa era que PJ volviera a ganar. Ujú. Igual o inclusive mejor. O no, había encuestas que decían que no, pero decir, bueno, más o menos repetir la elección. Ujú. Y ahí hubo una variación, votó más gente. Primariamente, votó más gente. Ujú. Eso, yo me baso mucho para hacer los análisis en números, digamos. Aumentó el porcentaje de gente que votó. Después lo vamos a analizar, pero el oficialismo de la provincia perdió un poquito de votos. Perdón, el oficialismo de la provincia, o sea, el justicialismo. Sí, sí. El oficialismo nacional levantó 1 millón de votos. Hay distintos análisis, lo podemos hacer, que
es cierto, funcionó, hay que reconocer, funcionó como una especie de paso, pero ahí hubo corrimiento de votantes que habían votado otras listas que fueron para a votar Violeta, pero también hubo asistencia, hubo gente que no fue a votar y votó. Pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer ahora, porque tenemos un tema musical informativo, yo no estoy viendo mal la hora, es ir a escuchar música, tenemos el informativo y por ahí seguimos el bloque que viene hablando de Provincia de Buenos Aires. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bueno, le metimos el separado de actividad porque vamos a ver un picadito, vamos a continuar un poco con el análisis de las elecciones y por ahí hablamos un poquito de educación también, que es algo que yo había tirado. Y Emiliano estaba chusmeando resultados en la provincia de Buenos Aires, me decías un porcentaje. La Libertad Avanza sacó con el 99% de las mesas escrutadas, que a estas alturas debe ser el 100% aproximadamente, porque ya esto era de mediados de la semana. 41%, 41,45% Libertad Avanza. Fuerza Patria sacó un 40,91%, o sea, casi prácticamente un empate. Y en tercer lugar, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, que sacó un 5%. Una elección polarizada en provincia. Ustedes ya saben, mientras estamos haciendo una transmisión por arroba espacial Odyssey en un vivo de Instagram, que bueno, ahí hubo una declaración hubo una declaración de Cristina Fernández, un documento donde ratifica su opinión respecto a que no había que desdoblar la elección, que se iba a perjudicar el resultado de la elección nacional. Y ayer una reunión de Kicillof con intendentes de la provincia de Buenos Aires que lo apoyan, el movimiento Derecho al Futuro, en donde, bueno, por los trascendidos periodísticos se ratificó que estuvo bien desdoblar la elección. Lo concreto es que hubo un cambio en términos numéricos. El PJ cosechó una buena cantidad de legisladores provinciales y concejales y metió un diputado nacional más. Renovaban 15, metieron 16. Si yo tengo que hacer historia, la carnicería fue el cierre de listas de la elección provincial del 7 de septiembre. La lista nacional, la negociación la cerraron en un ratito y lo pusieron a Tayana como primer candidato, no por sus méritos que los tiene, digamos, con un hombre con una larga trayectoria, no solo en militancia política, sino en su especialidad, que son las relaciones internacionales, sino lo pusieron porque básicamente nadie quiere agarrar. Porque hay que ser honestos, hacemos periodismo. Antes de la victoria del 7 de septiembre, cuando se cerraron las listas, la elección en provincia se daba por perdida. De hecho, había dudas sobre el resultado de la elección provincia de Buenos Aires. De provincia de Buenos Aires, de la elección para la legislatura y para consejos deliberantes. En esto tenemos que ser honestos. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas. Pasó la expectativa de que el gobierno en marzo, abril, tuviera una gran victoria nacional en la provincia de Buenos Aires. La expectativa de que tuviera una victoria en provincia de Buenos Aires en la elección del 7 de septiembre. Estoy hablando del gobierno nacional, de la Libertad Avanza, las listas violetas. Después, una elección pareja en la provincia de Buenos Aires, y esa elección pareja se transformó en una victoria del PJ por el 14%. Eso es lo que dispara. La elección del 7 de septiembre dispara la corrida cambiaria, porque se junta esa derrota electoral del gobierno con que
abro comillas, los mercados, es decir, la especulación financiera sabe que en el Banco Central no hay un dólar. Entonces ahí viene la corrida. Y eso es lo que obliga a Milei a hacer un viaje a Estados Unidos a pedirle la escupidera a Donald Trump. Y ahí viene todo lo demás. Pero eso, digamos, nadie lo esperaba. Esto es una secuencia, esto es toda una película, digamos, que va cambiando. No sé, el resultado de provincia es muy bueno para la Libertad Avanza, y creo que para ellos es inesperado también. Creo que esperaban hacer una buena elección, en todo caso hicieron una elección pareja, pero no, yo creo que no esperaban hacer la elección que hicieron. Entonces ahí la cuestión es cómo sigue. Vos me comentaste ayer, ¿leíste algo sobre la asunción de Adorni? Porque yo no tuve tiempo de leer mucho. No tuve tampoco mucho tiempo de leer en detalle cómo fue, pero sí sé que lo que se habló es que se reemplazaba. A ver, por ejemplo, haciendo una búsqueda rápida ahora, en La Nación está el anuncio total. Manuel Adorni, el nuevo jefe de gabinete, conoció a Milei en el lugar menos pensado, etcétera, etcétera, etcétera. Le hacen toda una mítica y qué sé yo. Está la foto donde está el anuncio. No parece haber mucho dicho. En algunos lugares, por lo que veo, se dice que Guillermo Francos renunció y Adorni fue quien lo reemplazó, pero me parece que la situación se está desarrollando, porque yo por lo menos me enteré de esto ayer a las 10 de la noche. Sí, es que no es que vos te enteraste, no fuiste vos solo. Se debe enterar hasta Franco, digamos, de que era a las 10 de la noche. Porque hasta el viernes antes de la elección había especulaciones que Franco podía ir a la Cancillería. Que la cuestión es, la verdad, el nuevo canciller era viceministro de Economía y es un hombre que trabajó muchos años en el banco JP Morgan, el banco más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. El nuevo jefe de gabinete, no recuerdo, ¿no te fijas? Dime. Adorni es vocero del presidente, pero fíjate qué cargo institucional tiene. Porque yo no lo recuerdo en este momento, yo tengo un chiste respecto a Adorni. Aparece como vocero de la presidencia de la Nación. Sí, pero tiene un cargo formal que es secretario de medios o algo por el estilo. A ver, ahí te digo específicamente. Quiero oficio de uno de los ministros de propaganda, digamos. Claro. Secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Bueno, Argentina. secretario de Comunicación y Medios. Bueno. También todas las operaciones, todo lo que uno lee que son operaciones, quien sonaba, yo no puedo decir porque no me consta, no tengo pruebas, que se haya postulado, es el mago del Kremlin. Sí. Santiago Caputo, que es, sí, digamos, hay dos salas comunicacionales del gobierno, hubo varias, pero digamos, una es Adorni, otra es Santiago Caputo. Adorni es del bando de Karina, de la jefa, y Santiago es su propio bando, sí, a la Fuerza del Cielo. Coincidieron en unificar criterios básicos para la campaña, pero nunca cerraron esa interna. Si la aspiración, a ver, antes de las elecciones el señor presidente dijo que probablemente Santiago Caputo tuviera un cargo con firma, porque Santiago Caputo es monotributista. No es un chiste lo que estoy diciendo, ustedes quienes están escuchando lo saben, si no estoy de acuerdo. En serio, factura, digamos, para labura facturando para el gobierno. No tiene oficina en La Rosada, pero no tiene un cargo formal. Quizá lo tenga, quizá no, porque esto se está desarrollando. Por el momento, quien asume como jefe de gabinete es legislador electo por la ciudad de Buenos Aires, pues fue el primer candidato, a legislador en la elección porteña local, y era el secretario de medios y vocero del presidente.
yo lo que quisiera remarcar en esto, de que podemos charlar, es el papel de la comunicación, no ya no solo para las corrientes de extrema derecha, sino, digamos, el papel de la comunicación siempre en la política, pero particularmente en los últimos 30 años, en la globalización, en donde las personas que disputan cargos institucionales de poder en el caso manejan comunicación. Fíjate que yo estoy diciendo quién sonaba para reemplazar a Franco. Un señor Guillermo Franco es un conservador que estuvo mucho tiempo en el peronismo, parece un dirigente político conservador, digamos, de la vieja escuela, con mucha cintura política, con mucha capacidad de negociación, etcétera, que lo liquidaron. Lo liquidaron entre la interna, entre la Fuerza del Cielo y la jefa, y las tropas de la jefa. Lo cocinaron a Franco. ¿Y quién agarra el lugar de Franco? El secretario de Medios. O sea, quien maneja una estrategia de comunicación del ala, digamos, carinista, contra el jefe de la Fuerza del Cielo, que es el estratega, su propio estratega político-comunicacional. Por no mencionar que sacar a Guillermo Franco, que es medio el que les estuvo operando para sacarlos de los quilombos varias veces. Sí, pero no, se pueden hacer muchas lecturas. A mí me gusta salir de la lectura, decir, de la internita y ver la macro, que es, a ver, el artífice, dicho por el mismo PRO, del triunfo de 2015 del PRO fue Jaime Durán Barba. Santiago Caputo es discípulo de Jaime Durán Barba. Adorni, que yo sepa, no, pero digamos, particularmente para las derechas, las más tradicionales, pero Franco sería alguien muy tradicional, muy de una derecha conservadora, sí. De principios de los 90. Franco es un menemista clásico, digamos. Ya Mauricio Macri es un menemista tardío que le da mucha impronta a la comunicación. Digamos, le dio pelota a Jaime Durán Barba hasta que se enojó y lo echó. Pero la derecha alternativa, esto lo sabes mejor que vos, mejor que yo, la derecha alternativa, como le dicen en Estados Unidos, las nuevas, el neofascismo, hacen de lo comunicacional su centro. Sí. Creo que le dan más bola a eso que a la gestión, a la capacidad de gestión. Se ve mucho en el trumpismo. Sí, se ve mucho en el trumpismo. El trumpismo, digamos, si es por capacidad de gestión, la verdad que uno los ve y dice... Me parece que el mejor ejemplo que puedo dar, citando algo de medios, porque yo obviamente me gusta siempre hacer comparaciones de ficción, es la serie de ficción de The Boys, Los Muchachos, que es una serie que está basada en un cómic, es paródico de cómics de superhéroes, etcétera, pero lo que es la serie particularmente es una serie que hace crítica a mucho del neofascismo moderno, y lo hace con una presencia que se nota que los autores lo viven. Uno de los personajes, que es como la versión ultrafascista de Superman, sostiene un discurso que es el mismo, uno similar al que sostiene nuestro presidente, mucha gente de sus medios y sobre todo Donald Trump. En un capítulo, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque en un capítulo él tiene una conversación con todos los líderes de Estado para convencerlos de hacer un golpe de Estado, básicamente. Cuando él quiere empezar a hablar, les empieza a tirar todos los centros comunicacionales que le suele tirar a la gente, diciendo no, que la mente woke y qué sé yo, y todos los líderes de Estado serios, que no es que estén en contra de la idea de hacer un golpe de Estado, simplemente quieren un jefe en serio, le dicen, ok, pero ¿cuál va a ser tu plan para la parte militar? ¿Cuál es la parte de estrategia? ¿Cuál es la cuestión económica? ¿Cuál es? Etcétera, etcétera, etcétera. Y le tiene que, ahí se da cuenta de que él no tiene madera para hacer una dirigencia en serio, que simplemente es un tipo que habla a la gente y tiene que venir a salvarle las papas otro personaje que tiene un poco más de neuronas y que tiene un cierto nivel de estrategia.
¿Por qué lo traigo? Porque me parece un muy presente ejemplo de gente que está haciendo ficción basándose en una realidad muy real, de esto que decís. Este enfoque a lo comunicacional se nota no solo porque dejan de lado la parte administrativa, sino porque ni siquiera parece que la dejen de lado, de la parte administrativa de lado de una manera estratégica. Pareciera que en muchos de estos casos, ocurrió con Bolsonaro, ocurre con Milei y todo el círculo, y ocurre, y lo estamos viendo con Donald Trump, que llevan adelante acciones que tienen que ver con una decisión que están tomando, con una cuestión estratégica que vienen haciendo, y que no saben o no contemplan las consecuencias, y muchas veces tienen que irse para atrás. Digo, pasó por ejemplo cuando quisieron establecer la forma gubernamental no real, necesitaban otras cosas, con Elon Musk a la cabeza, que supuestamente iba a recortar, hacer lo mismo que supuestamente hacía Milei acá, recortar para presupuesto, y terminaron despidiendo un montón de agentes oficiales científicos que tuvieron que recontratar, porque si no, no funcionaban las plantas eléctricas y podía haber 20 Chernobyles en Estados Unidos. Sí, me parece que es acertado lo que decís, y me parece que incluso no es ni siquiera estratégico, me parece que es el enfoque en lo comunicacional es fundamental al punto que hasta ellos se lo compraron. Se ven así mismo así, por eso traía este personaje, porque este personaje se ve como un maestro, un genio total que inspira a las masas, como me parece que se ven muchas de estas figuras como Adorni, Trump, Milei, Bolsonaro también, por citar a alguien más, y se comen ese mismo discurso para ellos mismos incluso. Bien, ya está. Bueno, redondeemos aquí porque ya son un bloque largo, 15 minutos, hablamos un montón. Vamos a un tema musical. Más guerra que paz en la aldea global. Internacionales en cortinas de humo. Bien, vamos a hablar un poquito del Mar Caribe y los Estados Unidos. No vamos a hacer historia. Bueno, ustedes seguramente están al tanto de que la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos vienen haciendo saltar varias lanchas con supuestamente cargamentos de droga, que bueno, son ejecuciones extrajudiciales, porque Sí. vamos a suponer que lo fueran, digamos, no sabemos quiénes son, digamos, creo que semejante barbaridad no se necesita mucho desarrollo. Sí. Y también comentamos aquí la acusación que hizo directamente Donald Trump al presidente Petro de Colombia de ser narcotraficante prácticamente. Eso lo hemos comentado en el programa. Andaba chusmeando Emiliano ahí a ver qué novedades había. Lo más nuevo que hay es que ayer mismo, cuando Donald Trump se estaba subiendo al Air Force One, le preguntaron, hubo periodistas en el Air Force One que le preguntaban si ya tomó una decisión respecto a que supuestamente iba a atacar a Venezuela, y él dice no es cierto. Fue todo lo que respondió. No parece haber mucho más en este momento. Es toda la respuesta que dio Donald Trump ayer. Sí, porque lo que estaba circulando ayer también es que ya las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenían autorización para realizar algún tipo de operación terrestre en Venezuela, específicamente. A mí lo que me llamó la atención, entonces, un tema que está en la agenda, al menos a la gente que sigue actualidad internacional, me llamó la atención una nota en el New York Times, en el que entrevistan en una charla con un periodista experto del New York Times que está en Alemania, con una reportera que tiene base en Estados Unidos, y ¿qué explica este experto? Algo que, bueno, quienes estamos en el tema tenemos idea, pero se les voy a contar. El secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, la Secretaría de Estado es la Cancillería de los Estados Unidos de América. Sí. Es Marco Rubio. Marco Rubio es un apellido castizo español.
Sí. Marco Rubio es de Miami. Es de ascendencia cubana. En Miami, Miami es la sede de lo que se conoce digamos, en política exterior, en estudios de política exterior, la sede del lobby anticastrista. Es decir, a Miami migran a principios de la década del 60. Antes, de hecho, justo estaba buscando eso. En el 56, antes de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba. Bien. Pero ya en la década del 60 se consolida la migración anticastrista. Uh-huh. Es que venía de esa mano. En Miami. Bueno. Voy a tratar de hacerlo resumido. Que fue lo que inspiró a Scarface, por cierto. Scarface, esto más adelante, los Marielitos, todo. Yo estoy hablando de la migración orgánica, digamos. No, sí, lo el lobby anticastrista, digamos, tienen ese. ¿Por qué digo el lobby anticastrista? Porque en los dos partidos, el demócrata y el republicano, pero particularmente en el republicano, el lobby anticastrista tiene mucha incidencia, entre otras razones porque Miami es un distrito electoral importante, incidencia porque se han dado un trabajo para tener incidencia, particularmente en el partido republicano. Podemos recordar en los 80 que la política exterior de Ronald Reagan para América Latina estuvo muy influenciada por ese lobby. Uh-huh. Pero es la primera vez que un representante del lobby anticastrista, Marco Rubio, que es otra, ya es una generación posterior, ¿no? De la gente, digamos, sí, es hijo del lobby. Exactamente. Sí, sí. Es una generación posterior. Accede a un cargo tan importante como ser canciller. Uh-huh. Generalmente lo que pasaba con los gobiernos a partir de la revolución la revolución neoconservadora, como así se le llama, el gobierno de Thatcher en Gran Bretaña, en principio del 80, el gobierno de Reagan en los Estados Unidos, particularmente en los Estados Unidos, en los gobiernos republicanos, la Secretaría para América Latina, el área América Latina del Departamento de Estado, siempre hay, con un gobierno republicano, un nombre propuesto por el lobby. Uh-huh. Cubano-americano, como le dicen, el lobby anticastrista, cubano-americano, que son gente muy de derecha o de extrema derecha, pero no de ahora. Sí, no, historia. No de ahora, digamos, no de ahora de Trump, o sea, eran así en la década del 60. O sea, es una línea ideológica de conducta, digamos. Y con esa mirada, desde el socialcristianismo a la izquierda, sí, es todo comunismo para el lobby anticastrista. Sí. ¿Se entiende? O sea, para decirle así, no sé, de Alfonsín a la izquierda son todos comunistas. Sí, tal cual. Para esa gente, digamos. Pero es así, es objetivamente así, no estoy inventando nada. Esa es la mirada que tiene. Entonces, por razones que desconozco, pero que sospecho tienen que ver con lo que le debe Donald Trump al lobby anticastrista, porque uno de sus principales rivales en la interna del Partido Republicano era el gobernador no recuerdo el nombre del gobernador de Miami. Ah, perdón. Sí, no el gobernador de Miami, no el alcalde de Florida, que era su principal rival. Entonces, digamos, evidentemente le debe favor, porque Donald Trump llega, Donald Trump llega por una coalición de DeSantis, ahí va. ¿Ron DeSantis es? Ron DeSantis, sí. Me molestaba que no me acordaba porque yo hice notas del tipo. Ron DeSantis. Bueno, Ron DeSantis era en un momento cuando Donald Trump estaba de capa caída, era como la se sostuvo como la renovación recontraconservadora del Partido Republicano. Sí. Bien. Donald Trump llega con apoyos múltiples, desde el MAGA
hasta Elon Musk, digo, el maga Steve Bannon, que lo odia a Elon Musk, porque Steve Bannon dice que es un extranjero y es un neoliberal. No está equivocado en que es un extranjero. Es un extranjero, digamos, no es estadounidense y además es un neoliberal. Que por cierto ahora está haciendo cosas para tratar de generar un golpe de Estado en Inglaterra. Lo vamos a ver otro día. Gente que se odia por razones personales e ideológicas, digamos, porque el trumpismo es un fenómeno complejo. Sí. Y otro de los aportantes es el lobby cubanoamericano. Es decir, Trump conduce políticamente y va tomando decisiones y va llevando a cada grupo, le va dando, eso es conducción política, le va dando aire más o menos, y encima con esa forma de conducir que tiene Trump. Sí. Y esta cosa comunicacional en donde la gestión pesa poco y la puesta en escena y de todo el biribiri comunicacional es lo más importante. Entonces lo que sostiene este periodista, volviendo, es que esta cruzada contra Venezuela y Cuba no sabemos si es de Trump, es de Marco Rubio. O sea, Donald Trump es un pragmático en muchos sentidos, se sentó a negociar con Lula, lo crucificó a Lula, lo levantó Bolsonaro, lo levantó Bolsonaro, dijo que la justicia, se encontró con 7 movilizaciones. Con las encuestas le dan, digamos, le dan muy alto a Lula porque hay una reacción nacionalista, digamos, en Brasil. Tomó nota y se juntó la semana que pasó. Sí. Se encontró, digamos, había un encuentro en el sudeste asiático sobre comercio internacional en donde se junta con, digamos, Donald Trump se sentó a negociar en esta semana con Xi Jinping, el mandatario de China, y con Lula, el mandatario de Brasil, a lo cual los dos lo había defenestrado. Sí. Pragmáticamente se sentó y dijo, bueno, ahora vamos a negociar. El tipo no tiene problema en sentarse a negociar con su peor enemigo siempre que no le quede más remedio o haga negocio. Sí. En eso es un empresario. Pero así fue como empezó. Eso es un empresario. En eso es un empresario. La historia de Donald Trump es la de antes, hablando ya de él como figura conocida, ¿no? Es no solo la de un empresario, sino de un empresario mediático, porque él se había hecho conocido con su serie de televisión. Sí. The Apprentice. Pero lo que tenemos que entender es que, digamos, a ver, Steve Bannon puede ser un ideólogo del neofascismo laborista, digamos, claro, yanqui. Elon Musk puede ser un ultraconservador neoliberal. Lo que hoy en día se está conociendo como un tecnofeudalista. Exacto, un señor tecnofeudal con mucha plata y que está muy loco. El lobby comunista americano debe tener la topa de que todo lo que no sea de derecha y de derecha es comunista. Sí. Y si es en América Latina hay que borrarlo con un golpe de Estado. Sí. Ahora, Donald Trump es pragmático, así es de derecha, pero tipo, es evidentemente pragmático. A mí lo que me queda la duda es si Donald Trump está realmente al tanto de lo que corno está pasando. Pero está muy concentrado en su remodelación de la Casa Blanca. Sí, aparte, pero en general pocos presidentes de Estados Unidos tienen idea de lo que es América Latina. Algunos más se rodean de gente que tiene idea. No estoy diciendo que tenga una línea ideológica piola, que tiene idea, sí, que tiene idea de lo que es América Latina. Entonces yo lo que quería poner en un marco, digamos, y tomo la fuente del New York Times para que no, digamos, primero porque la información es buena, segundo porque el análisis está bueno, porque yo he leído un montón de gente que no escribe para el New York Times y sostiene posiciones parecidas, el análisis similar, en el sentido de que básicamente el lobby anticastrista, el lobby de Miami histórico, está en el Departamento de Estado. Entonces ahí no se puede encontrar gente muy racional y muy pragmática, de derecha, pero racional y pragmática, con la cual, digamos, vos decís, bueno, hay un punto de negociación. Yo estimo que la decisión de negociar con Lula no la tomó Marco Rubio, la tomó Donald Trump.
Esto me la juego. La tomó Donald Trump, dijo, sumó, restó y dijo, acá el negocio es tomarse un café con Lula. Y listo. Y fue a hacer el negocio. Entonces, no lo estoy disculpando a Donald Trump, estoy tratando de hacer un análisis de por qué las cosas están avanzando, y la respuesta a eso de que ha dado Trump, que no está decidido, bueno, es porque probablemente no esté decidido, porque por ahí Marco Rubio quiere, digamos, porque ese sector viene trabajando por una invasión. Sí. En principio, si yo lo leo en términos estratégicos militares, ¿por qué la acusación, por qué la avanzada de Marco Rubio más que todo sobre Colombia? Porque está al lado de Venezuela. En términos estratégicos militares, digamos, no es que va a atacar a Venezuela, pero si lo analizar en términos geopolíticos y estratégicos militares, si a mí me bloquean la costa, yo puedo recibir insumos militares por Colombia. Yo acá estoy, digamos, por algo egresé de la maestría en Relaciones Internacionales, también en Mérida Universidad. Entonces yo lo analizo en términos estratégicos militares. Si yo tengo que bloquear, puedo recibir por Guyana, pero Guyana está, digamos, voy a hacer un poco de historia, digamos, si vos lo analizás en términos estratégicos, vos tenés que, para hacer un desembarco, tenés que bloquear toda la costa. Sí. Para que no te lleguen insumos de Rusia o de China, o de donde sea, que te lleguen insumos, armamento, no te lleguen ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Te pueden llegar por tierra. ¿Y por dónde? Por Colombia. Estoy haciendo, digamos, lo mío no es no soy, ¿sabes? La Escuela de Defensa de nuestro Ministerio de Defensa, digamos, no hice ese posgrado, no cursé, digamos, no tengo formación militar, no tengo formación en Relaciones Internacionales. La formación en Relaciones Internacionales implica tener nociones de estrategia militar y de diplomacia y de un montón de cuestiones más. No soy un experto, pero son cuestiones básicas. Y si digamos, si Marco Rubio y compañía están pensando en una invasión, tiene lógica. Lo que hay que ver es si Donald Trump avala comprar semejante quilombo. Porque yo no sé qué corno va a decir, por ejemplo, todo el MAGA. Si vos te metés en todo el MAGA, si vos te metés en una guerra tipo Vietnam en Venezuela, cuando la prioridad es resolver tu propio quilombo. Lo que el MAGA sostiene como política exterior de los Estados Unidos es volver al aislacionismo, es decir, no intervenir en ningún lado, que se las arregle, y nosotros tenemos que recuperar nuestra economía. Entonces no compremos quilombo que no necesitamos. Estoy diciéndolo muy burdamente, pero así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y yo no me acuerdo que puse ahora tenemos un tema musical. Sí, vamos a actualidad. Sí, hablamos 5 minutos de actualidad. Quiero charlar un poquito sobre el presupuesto de educación, y etcétera, etcétera. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Creo que es mejor así. Es como un acto de fe. Bueno, quiero hablar un poquito de educación, presupuesto educativo. Le voy a chorar data a una nota del diario AR. Y que ya avisa el título que sigue el presupuesto de educación de nación en mínimo histórico y no llega al 1%. El proyecto de presupuesto 2026 prevé un aumento de fondos para educación y cultura, pero la inversión seguirá por debajo del 1% del PBI.
las universidades concentran la mayor parte del financiamiento, mientras la educación básica e infraestructura continúan rezagadas. Yo les recuerdo que desde los años 90 la educación está descentralizada, las provincias ponen buena parte del dinero, la nación financia las universidades, pero igual hay un montón de programas en que la plata la ponía la nación, y aparte hay una ley, pero esto lo vamos a leer bien. El presupuesto 2026 presentado al Congreso por el Gobierno Nacional prevé un aumento entre el 4,4 y 8% en términos reales para educación, según qué inflación se considere para el 2026. Las estimaciones son que va a representar apenas el 0,75 del PBI, por tercer año consecutivo por debajo del 1%, un número que no se registraba en la última década. La Ley de Educación Nacional, que rige desde el año 2006, exige destinar desde hace 15 años, o sea, a partir del año 2010, al menos el 6% del PBI a educación. Este porcentaje solo se cumplió en el 2015. El proyecto el proyecto también, lo que informa la nota es que el proyecto de presupuesto que va a discutir el Congreso, así que lo discute, es que propone derogar el artículo 9 que establece el 6% o sea, derogar directamente. Está bien, si no le dedican ni el 1% del presupuesto, lo derogás. Según un informe de Argentinos por la Educación, la inversión bajó a 0,88% del PBI en 2024, con proyecciones del 0,82 para este año y 0,75 en 2026. En el año 2023, el porcentaje de inversión del Estado Nacional de Educación estaba en el 4,9% del PBI. O sea, en el 2023 se gastó el 4,9% del PBI en educación, el gobierno nacional, y ahora no llega a gastar el 0,9%. Si ustedes buscaban por dónde corre el ajuste más grande de la historia, queda muy claro que en educación. Sí. Los números son los números. Bien, ahí hay declaración economista, pero quiero la data. El gobierno nacional destinará a la función educación y cultura 6,8 billones de pesos, lo que representa un incremento del 23% respecto del 2025. Ahí vamos a ver, depende de la inflación. Para universidades y prioridades educativas. La inversión nacional cubre alrededor del 25% del gasto educativo, el resto depende de las provincias, que también habrían reducido sus aportes desde los últimos años. Según las proyecciones, la Secretaría de Educación será una de las 4 áreas con mayor aumento de fondos, 17,9% respecto a 2025, aunque solo representa un incremento real del 3,6% según la inflación oficial, y del 0,1% si se toma otra medida de inflación, que es el REM. Bien, del proyecto de presupuesto, el ítem desarrollo de la educación superior representa el 77%, o sea, de ese 0,85% del PBI, las universidades reciben el 77%, o sea, se entiende, no sé. Ustedes piensen lo siguiente: si la proporción fuera la misma, hace 3 años el presupuesto de educación de la nación era 5 veces más grande que el de ahora. Si las universidades se llevaban el 77%, se llevaban 5 veces más de lo que se están llevando ahora. Simple, esto es matemática. No sé cuánto se llevan las universidades, pero si vos bajaste el presupuesto en educación nacional, que como el gobierno nacional no tiene
las escuelas, digamos, secundarias que la tienen las provincias, gasta fundamentalmente en las universidades. El mayor gasto del Ministerio de Educación de la Nación son las universidades. Y el presupuesto lo redujiste del 5% al 1%, vamos, números redondos. Quiere decir que está recibiendo entre 3 y 5 veces menos. Matemática. Como a mí me tocó ir a la escuela primaria, la de mi pueblo, la número 12, Domingo Faustino Sarmiento, en una época en que parece que se ponía, al menos en la educación primaria, más educación, porque aprendí bien matemática, por eso puedo hacer las cuentas. Bueno, hay un, digamos, esto es así. Del presupuesto nacional que mandaron al Congreso, de ese 0,75% del PBI, un 77% es para las universidades, el 9% para el Plan Nacional de Alfabetización y el 6% para gestión de becas. Que eso estaría, por ejemplo, la beca para egresar. Claro, no han hecho pedazo el presupuesto de educación. Sí. No hay un peso. No hay nada. No ponen un mango. Lo destruyeron. Por eso quería hablar, digamos, ahora hay que hablar de esto porque quería hablar de números, data, números. O sea, esto no es, estos son números. No están poniendo un peso. Y como la mayor parte del presupuesto nacional se lo llevan las universidades, no están poniendo un mango a las universidades. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a hacer un poquito de agenda el fin de semana. Tan indispensable como el pan. Arte. En cortinas de humo. Bien, ya se está acomodando la gente de Unimundo para hacer tu programa de política internacional latinoamericana. Les queremos decir que gratis, 16:30 en Plaza San Martín, 6:54, acá 3 cuadras enfrente de la Gobernación, Primavera Clásica, Felipe Carelli, Joaquín Molejón Dúo, trío de cámara de La Plata, Dúo Núñez Bellinson. Si quieren escuchar música alemana en Plaza Italia, 7:44, tarde alemánica, música por Miguel Canteros y su grupo, danzas por el ballet juvenil Edelweiss. Y si quieren escuchar rock gratis, a las 16:30, Chabona, Emiliano Augusto toca, las Ferias Porales y Nácar en Plaza Rocha en 7:60. También tienen rock en el Paseo de Compra Mediano del Quinto en 18:71, porque se presenta Tinta. Todo eso es sin pagar. 18:30 también en Estación Provincial, Back to the Cover, Estación Provincial, 71:17. Después, a partir de las 8 de la noche, de las 8 de la noche, tenemos música ya, a veces con entrada, hay que meterse en el Instagram de los lugares. Hay un festival en Pura Vida, de 78, 8 y 61, un festival que evidentemente va a ser toda la noche, porque son muchas bandas: Baracay, Barullo, Las Betty Boop, Sol Medina, Fede Ruido, Post Pink, Japan Rider, Bardito, Sios, Harso, Samukdi, Nano. Son una bocha de bandas. Ahí tienen en Casa Pulsar en 58-5-6, Clara Navarro, Gian Diego, A Dos Puntas, Ningún Fausto. También rock, Las Sombras de Charlie Jacket en Ciudad de Gatos en 71-17. Y quería ver en la Salamanca, que esto ya fue folclore, Laura Barracín, El Tierral y la Casimiros Brás. La Salamanca está en 5 entre 61 y diagonal 73.
Y estoy viendo qué tiempo nos quedas. Y quería ver. Medianoche, noche de Halloween con DJ Wit en Blondie, en 11, ya todo ya para bailar, 11:54 y 55. Y el sindicato de DJs, si quieren bailar cumbia, para bailar a partir de la medianoche también, en Guajira, 49,45 con el sindicato de DJs. Se pueden divertir, ya que bastante amargura les transmitimos con las noticias. ¿Quieren bailar reggaetón? Está la fiesta pegajosa en Comunidad Ferroviaria 3 y 526, a partir de medianoche. Y también está la fiesta universitaria en el IPI con 52, 118 y 119. Bueno, ya son las 14:58, ya dejamos bastante fiesta y un montón de cosas más. Tenemos que agradecer a Laurita Naya en la operación técnica, a Sandra Lachea, que está en la locución, y a Joaquín, que es en la música, está con toda la parte técnica, aquí Emiliano Rocha conmigo, y le dejamos el espacio, el estudio Unimundo. Espero que tengan una buena semana, les esperamos el próximo sábado.